La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en la ciudad de Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Churimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, Radioactiva en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y toda la red y otras radios que se unen también a esta transmisión en directo o en diferido, pero ahí estamos. Hoy día es 6 de abril y estamos ya listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y hoy día empezamos sin olvidarnos con la mención. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibre.pregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe. Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien. Y estamos aquí nuevamente, muy cerca ya, estamos martes de las elecciones presidenciales, congresales y del Parlamento Andino el próximo domingo. La campaña continúa. Abel ha celebrado bien su cumpleaños ayer y nosotros dedicados a la política, pero no podemos dejar de mencionar que hay muy malas noticias en materia de pandemia. Nos estamos enfrentando a nuevamente un pico dentro de la segunda ola que ha obligado al gobierno a presentar una nueva estrategia de vacunación. Porque la verdad es que había muchas quejas por la forma en la que se estaba abordando el problema. Lo importante era vacunar a los mayores. Es lo más importante. ¿Por qué? No por mera empatía con la vejez, sino porque en esta enfermedad son los mayores los que de enfermarse mueren, con mayor probabilidad que los menores. No quiere decir que los jóvenes sean invencibles, pero sus posibilidades de sobrevivir a la enfermedad son muchísimo mayores que las de una persona y son peores a medida que uno es más viejo. Entonces, una persona de 90 años tiene menos posibilidades de sobrevivir que una de 80, que una de 70, que una de 60, 50, 40 y así. Por eso hay que vacunar primero a los mayores. Esto implica vacunar, si consideramos mayores, a todos los mayores de 65 años, eso implica vacunar casi a 4 millones de personas, 4 millones y medio de personas. Hay que considerar también que hay que vacunar a la primera línea, que son como 300.000 personas, más policías, más bomberos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ahí hay una cantidad también importante de personal. Entonces, esto implica vacunar casi a 5 millones de personas. Según el ministro Ugarte, para 28 de julio tienen asegurados esas vacunas, 4 millones y medio. Están negociando la famosa vacuna de Sinopharm todavía, pero calculan que podría llegar, con lo cual sería un poco más. Ahora, la pregunta es cómo hacerlo. Se empezó con padrones institucionalizados. ¿Por qué? Porque Salud tiene su padrón, porque las Fuerzas Armadas y Policiales tienen sus padrones de la sanidad policial y militar, porque los colegios profesionales tienen sus padrones también. Pero se ha visto que mucha gente mayor está quedando fuera. Minsa empezó a vacunar distritalmente, con San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres y El Cercado en Lima. Pero todas las provincias del país quedan fuera por el momento, sobre todo con la vacuna de Pfizer, que tiene condiciones de refrigeración especiales, y
se tiene que traer otras vacunas, ¿no es cierto? Entonces, han decidido cambiar el enfoque y ahora el enfoque va a ser territorial. ¿Qué quiere decir? Donde diga la RENIEC que estás. Puede no ser justo, de acuerdo. Conozco casos, ayer me presentaron un caso dramático de una señora de 94 años, que ya no tiene obligación de votar, por cierto, que tiene DNI en Piura, pero que está en Lima, y que es una persona postrada, es decir, que no puede salir de su casa. Y la familia no sabe qué hacer. Mi sugerencia fue que cambiaran inmediatamente el DNI a la ciudad de Lima. Y eso es algo que se puede hacer, espero que RENIEC lo permita hacer, justamente para que esta persona se pueda vacunar, porque vive en Lima hace mucho tiempo. La cuidan acá, está muy bien cuidada, está dentro de su casa, tiene 94 años, pero su DNI es de Piura. Y ya no va a volver a Piura, ni siquiera pueden llevarla a Piura. Entonces, hay que dar facilidades para que las personas mayores cambien su domicilio ahí donde están, sobre todo personas, reitero, que no pueden salir. La ventaja de salud es que Padomi ya tiene un servicio de atención a domicilio. Entonces, muchos que están inscritos, yo inscribí a mis padres, por ejemplo, han recibido la vacunación a domicilio, porque están enfermos, porque no pueden salir, por muchas razones que hacen que la enfermera vaya a la casa. Y se ha hecho muy bien. Padomi ha ido a domicilio y lo ha hecho bien porque lo hace siempre. Es parte de su misión, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para darle un impulso a la vacunación de los adultos mayores, ahora va a ser territorial. Y se va a continuar hasta que se acabe con todos los mayores de 85 años. Entiendo que mayores de 80 ya van a entrar en este enfoque territorial. Ojalá que sea así, porque son las personas más vulnerables y las que están más angustiadas. Hay mucha gente de su edad que se ha vacunado y de repente uno ve que a uno no se vacuna y que todos los demás sí, entonces comienza a preocuparse, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Entonces, para esas personas, la próxima semana, el miércoles, arranca una vacunación distrital para buscar hasta que estén vacunados todos los mayores de 80 años, que es el grupo más crítico en este momento. Miren, solo en salud, mayores de 80 años, nivel nacional, había más de 300.000. De mayores de 80 nacional, más de 300.000. Somos una población que es un poco más longeva y eso implica una mayor atención. Así que hay que estar atentos porque además las personas mayores de 80 años, por lo general, no digo que todas, pero por lo general, no son personas que estén familiarizadas con el app en el celular, con la página web que tienes que buscar los padrones. Eso lo hacen los hijos o los nietos. Entonces, hay adultos mayores que no tienen hijos ni nietos. Hay gente que está muy sola. Entonces, hay que ayudar para que esa gente también pueda ser vacunada. ¿Ok? Entonces, también se han vacunado, hay que decirlo, toda la gente que está bajo la administración de la beneficencia, que están en hogares, que son justamente personas que no tienen familiares o que teniéndolos los familiares no se acuerdan de ellos. ¿Ok? Entonces, esas personas sí han sido vacunadas, pero porque esas personas están institucionalizadas. Lo que no se ha podido es llegar a personas que no están en salud, que no están en las Fuerzas Armadas Policiales, que no están en hogares de NAVIF, que viven solas probablemente y que nadie les ha hecho el trámite para poder ser vacunadas. Ahí es donde se tiene que llegar. Y esperemos que se llegue muy pronto. Con los mayores de 65 vacunados, la enfermedad no desaparece, ojo, ¿eh? O sea, de acá a julio la enfermedad no desaparece, pero baja la ocupación de camas UCI. ¿Por qué? Porque la gente no se muere, se enferma, puede subir hasta la hospitalización, pero la gente vacunada no se muere. La gente vacunada no se muere. La gente vacunada se enferma, sí. Protege también, porque se van a enfermar con menos virulencia. Algunos sí se van a enfermar un poco más gravemente. Entonces la presión sobre el servicio sanitario baja. Y eso es importante. En este momento Chile ha cerrado sus fronteras, Colombia ha cerrado sus fronteras, Ecuador me parece que también está a punto de cerrar fronteras, porque a pesar de que han vacunado, sobre todo Chile, que está en el primer mundo, está vacunando muy bien, ha vacunado al 25% de su población, si no me equivoco, ha tenido un brote brutal. Y ustedes dicen, ¿pero por qué?
Porque la conducta humana es lo que mueve el virus. Y la gente se descuidó. Pensaron que ya estaban todos salvados, chao mascarilla, chao distancia social, chao lavada de manos, y la enfermedad arremetió contra el otro 75% que no está vacunado. Y como ha dicho el presidente de Chile, los servicios sanitarios chilenos están al tope de su capacidad. Imagínense ustedes si no hubieran vacunado al 25% de su población. En el Perú, la hospitalización, si ven las cifras, ha bajado. Lo que no ha bajado es las camas UCI, que estamos en 2.300 camas UCI ocupadas. ¿Por qué? Porque la forma más grave de la enfermedad está con nosotros y no se ha ido. Y eso es uno de los problemas más graves que tenemos en estos días. No baja. Había bajado un poquito, ya estábamos en cifras de fallecidos de 150 y de repente este fin de semana rompen todos los récords con 294 y el domingo con 250 y ayer también con 250. O sea, estamos de nuevo en las cifras más altas de la primera ola. Y esto es trágico, pero hay que saberlo, porque tenemos que cuidarnos. Y este domingo que vamos a votar, tenemos que ir a votar muy seguros. Es decir, su doble mascarilla, si tiene dos, póngase las dos mascarillas, la quirúrgica debajo y la de tela encima para que le ajuste bien. Se lava las manos antes de salir, regresa a su casa y se lava las manos, lleve su alcohol. Va a haber alcohol en todos los colegios y no haga una cola pegada uno a otro. Eso, si usted lo obligan a pegarse a otra persona, sale corriendo y se regresa a su casa. O sea, cola pegada, ni hablar, pero ni hablar. Y obviamente votar en espacios abiertos, ¿no? Que el espacio sea lo más abierto posible, ventilado. Los miembros de mesa van a estar separados uno de otro, pero de todas maneras tenemos que ir con nuestro propio lapicero. Si usted quiere colgarse su alcohol, se colga su alcohol, firma, lapicero acá, se echa su esto y sale desinfecta su DNI, que lo han tenido los miembros de mesa bien desinfectado, y a su casa, lo más rápido que pueda. Es peligroso, sí. Si lo hacemos rápido, no. Hay que respetar los horarios, efectivamente. Mi dígito termina en 3, a mí me toca, mi DNI termina en 3, a mí me toca ir a las 11 de la mañana. Ahí estaré. Y media vuelta. Ahora, una persona mayor que no tiene obligación de votar, que quiere ir a votar, por supuesto, está en todo su derecho, tiene que pensarlo bien. Porque de verdad, por ejemplo, gente que ya se infectó y salió adelante puede ir a votar sin ningún problema, ¿no? Que hace menos de 6 meses se infectó. ¿Se puede reinfectar? Sí, se puede reinfectar, pero está claro que ya tuvo la enfermedad y sobrevivió a ella. Sobre todo si es gente joven, no hay problema. Pero gente mayor, hay que convencerlos de que mejor no. No, mejor, esta vez mejor no. Y eso indica que va a haber un porcentaje de ausentismo importante. A ver, ¿tú sabes cuántos faltaron a votar en enero del 2020 sin pandemia? Casi 25% no votó. Era una elección solo parlamentaria, una elección atípica, de acuerdo, pero 25% no fue a votar. ¿Es posible que el ausentismo se eleve en esa elección? Sí. Creo que muy posible porque primero, como reitero, personas mayores de 70, 75, 80 años, la verdad que lo van a pensar bastante antes de exponerse. Y luego personas que están actualmente enfermas. O sea, conozco una persona que le acaban de diagnosticar y me dijo, yo no voy a ir a votar. Él y toda su familia están encerrados en cuarentena, están bien, pero es evidente que ellos contagian. Y una persona que sabe que tiene COVID o que está viviendo con una persona con COVID, no puede ir a votar. Porque contagia. Puede pedir una excusa, además, hay que decirlo. Pero esa persona no puede ir a votar porque contagia a los demás. Entonces, su deber cívico, ¿cuál es? No contagiar al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, como digo, las cifras de ausentismo pueden ser probablemente las más altas de la historia del Perú. Ya hay un porcentaje de ausentes de, como les digo, en la última elección casi 25%, era 24.9%,
casi 25% de la población no votó. Imagínense con pandemia, súmenle 5% más, por lo menos, sino más. Y luego tenemos que va a haber, por cierto, como siempre, un porcentaje alto de voto nulo. Y luego agreguemos que un porcentaje de votantes no va a pasar, de votos se pierden porque simplemente el partido político no pasa la valla. Entonces, la representación parlamentaria va a ser muy poco representativa de la sociedad peruana. Y va a responder a un momento muy particular, que es un momento de crisis sanitaria, crisis económica y crisis política. Enfrentamos unas elecciones muy complicadas y ese Congreso tiene actualmente enormes poderes que se ha atribuido a sí mismo, yo considero de manera inconstitucional, pero tiene el poder de vacar al presidente de la República por las puras y cuando le dé la gana, según la interpretación del Congreso. No necesitan más que los votos. Y estamos hablando de que van a ingresar de manera mayoritaria los mismos partidos que acaban de dar un golpe de Estado en noviembre pasado. Johnny Lescano tiene probablemente en su partido la bancada más grande, pero yo tendría mis dudas si Johnny Lescano sale elegido presidente, que su propia bancada no sería capaz de vacarlo. Los integrantes de su bancada son personas que en su mayoría en entrevistas que han dado apoyan a Merino. Claramente que no están dispuestos a que a nadie de Acción Popular se les juzgue por sedición, que consideran que lo que ocurrió es perfectamente constitucional. A pesar de que la dirigencia del partido, una de las dirigencias del partido, porque hay dos, la que encabeza Mesías Guevara, se hubiera opuesto al golpe, los integrantes de la lista no piensan de esa manera. Y ese es el partido que más votos va a sacar a Congreso, seguido por Fuerza Popular. Y en el caso de Fuerza Popular, miren ustedes, acá tengo las cifras, en el caso de Fuerza Popular votó por la vacancia sin ningún problema. Ellos con golpes de Estado no se hacen problemas, como ya sabemos. Y fíjense, eso en votos válidos, o sea, Acción Popular saca el 15% en votos válidos según la encuesta del 31 de marzo de apoyo. En la última elección sacó 25 congresistas con 10.9 de los votos válidos. Con 15% depende mucho de las jurisdicciones de los 27 distritos. Es difícil proyectar escaños, pero podrían estar sacando 30 escaños. Y Fuerza Popular con 10.5 podría estar sacando 20, 25 escaños. Y con esas dos fuerzas van bien arriba. Y si ustedes suman Avanza País y Renovación Popular, yo creo que bien rápido a los 87 votos, ¿eh? Porque los otros están pasando la valla con las justas. Entonces, si pasa Perú Libre, si pasa Somos Perú, si pasa el Partido Morado y Acuña y Podemos y FREPAP, no van a sacar más de 6-7 candidatos, 6-7 escaños cada uno. Y Podemos y FREPAP también apoyan una vacancia, a eso se han dedicado en este Congreso. Entonces, el Congreso que viene va a ser poco representativo, muy fragmentado, pero muy fragmentado y con sangre en la boca. Ningún problema de vacar al presidente que se resulte elegido. Y a los vicepresidentes también. Y convocar a una nueva elección. Y tenernos en esta inestabilidad y anarquía de manera perpetua. Hasta que alguien finalmente decida reformar la Constitución o el presidente, a ser vacado, inmediatamente ponga una contienda de competencia y obligue al Tribunal Constitucional a resolver de acuerdo a lo que dice la Constitución. Porque recordemos que cuando este tema se vio en el Tribunal Constitucional, de los 7 magistrados, 3 tenían la misma posición que yo, que es manifiestamente inconstitucional vacarte un presidente por las puras, que eso no es el espíritu, ni la norma, ni la letra de la Constitución. Y otros 4 no dijeron que estaban en contra de lo que afirmaban los otros 3. Lo que dijeron es que sustracción de la materia. Como ya no están viendo el caso de Richard Swing, entonces ya no tenemos nada que pronunciarnos. Una cobardía indigna
de un poder que defiende la Constitución. Pero esa cobardía nos va a costar años. Así como la pataleta de Keiko Fujimori al Perú le costó 5 años, y el castigo que hoy tiene en las urnas viene de ahí, está castigada por eso. El castigo que nos ha dado el Tribunal Constitucional al no pronunciarse sobre la materia pueden ser varios años de inestabilidad. Varios años de inestabilidad. Miren, puede ser que el que resulte elegido no nos guste, pero las reglas del juego son esas. Las reglas del juego indican que quien resulte elegido tiene que gobernar el Perú por 5 años. Y eso es lo primero que el Congreso tiene que aprender a respetar. Bueno, ese respeto ya lo perdió. Y no es culpa de Vizcarra. No. El Congreso perdió el respeto por la institución presidencial, punto. Tal vez el presidente que gane, tal vez, tiene que entrar muy rápidamente a proponer un pacto al Congreso de reforma constitucional. Con lo cual, restablece la reelección parlamentaria, eso les encanta, restablece la bicameralidad, que también les encanta, y se elimina la vacancia por incapacidad moral. Y ya está. Y por último, que sería lo ideal, se establecen elecciones parlamentarias a mitad de mandato. Y eso ayudaría muchísimo, pero realmente ayudaría muchísimo, como lo propuso la Comisión Política de Alto Nivel, a tener un Congreso que se renueva y que renueva la posibilidad de ser oposición o gobierno con el presidente. Pero estas oposiciones masivas no han traído nada bueno para el Perú. Y vamos de nuevo a una oposición masiva. Nadie del que tiene en este momento el favor de los 6 o 7 primeros en las encuestas va a tener una bancada mayoritaria. Nadie. O sea, en votos válidos, el que más tiene hoy es Johnny Lescano, que está de bajada, Acción Popular. Y de ahí viene Fuerza Popular con 10.5, Juntos por el Perú con 9.3, Victoria Nacional con 8.3, Renovación con 6, Perú Libre con 5.9, Somos Perú con 5.9, Partido Morado con 5.7, Alianza para el Progreso con 5.5, Podemos Perú con 5.2 y el FREPAP con las justas con 5. Y el resto están muy atrás, ¿eh? Todos tienen 1.9 para abajo. 12 partidos pueden pasar la valla. Y partidos golpistas, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Reitero, de los que van adelante, Fuerza Popular y Acción Popular son partidos golpistas. Avanza País, sus postulantes, nosotros hemos entrevistado aquí a algunos de ellos, nos han dicho que aquí no hubo ningún golpe de Estado, que lo que hizo el Congreso estaba bien. Entonces eso quiere decir que lo podrían volver a hacer, sin ningún problema. De Victoria Nacional, George Forsyth ha dicho que sí fue un golpe de Estado, pero que no juzgaría a nadie, ¿no? Obviamente Renovación Popular, espero que no pase la valla, pero en fin, acá está con 6%, todos sus pastores evangélicos están más que dispuestos a vacar a quien le pongan por delante. Perú Libre, también, porque la izquierda está en el plan de agudicemos las contradicciones. Si lo hizo Frente Amplio, lo puede hacer Perú Libre. Somos Perú no, porque lleva a Vizcarra, que es uno de los vacados, y el Partido Morado tampoco, pero si Alianza para el Progreso pasa Podemos y FREPAP, los tres son partidos golpistas. Alianza para el Progreso, Podemos y FREPAP son 3 partidos al final de la tabla que si pasan la valla, esos 3 partidos, ningún problema en vacar un presidente. Y a los 2 vicepresidentes. Ustedes dirán, no, tiene que haber una excusa. Las excusas se fabrican, pues señores. ¿A ustedes les parece que en 100 años, cuando lean en los libros de historia que al presidente Vizcarra se le quiso vacar por Richard Swing, alguien va a entender que eso es serio? Porque supuestamente mandó contratar a un señor que canta y baila y que por eso lo iban a vacar de la presidencia del Perú. ¿Les parece serio? No, no es serio, pues es inventado. Y lo de Moquegua, que sí es serio, por supuesto que es serio, perfectamente podía juzgarse a partir del 28 de julio. Es más,
además hubiera sido mucho más conveniente porque Vizcarra no podía postular a nada, hubiera estado en este momento en la presidencia dirigiendo la pandemia y estarían todos acusándolo de no tener las vacunas a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y el 28 de julio terminaba su mandato y era procesado como han sido procesados todos los expresidentes del Perú de este siglo. Así que no es que no tengamos vocación por juzgar a los expresidentes, porque vaya que la tenemos. No, es una excusa. Es una excusa. Querían poner a Acción Popular a gobernar al país. Era la ambición de Merino y su gente. ¿Y ustedes creen que la ambición de Merino y su gente no ha desaparecido? Con estos resultados, están encantados. A Merino lo tienen guardado para que nadie lo asocie al escano y lo han desaparecido durante la campaña y lo van a desaparecer hasta el domingo. Luego van a decir Acción Popular ganó porque el pueblo respalda mi acción, va a decir Merino. Esta es la prueba de que el pueblo respalda lo que yo hice. Ahí estamos. Si votan por Acción Popular, y parece que masivamente se va a votar por Acción Popular, es el respaldo a Merino que está buscando. Después no digan que no se los advertía, porque les aseguro que el lunes sale con ese discurso. Hay otro discurso peligroso del cual vamos a tener que hablar seguramente en los próximos días, que es el discurso que está promoviendo López Aliaga a través de su medio de comunicación Willax y Expreso, señalando que hay un fraude, que el Jurado Nacional de Elecciones es fraudulento, que promueve un fraude. Eso es falso, pero es la típica argucia del perdedor, que ya la tuvimos que vivir durante 5 años con Keiko Fujimori, que sigue creyendo que le robaron las elecciones del 2016. 5 años hemos tenido que sufrir esa desgracia. Pues de nuevo están. Que Salas, que el otro, que no representa, que el voto dirimente, que sí, que no, que son solo 4, no 5, etcétera, etcétera. Pésimos perdedores, no sirven para una democracia. No les gusta perder, pues, claro, a nadie le gusta. No solo quieren ganar, pero resulta que en este juego algunos pierden, ¿no es cierto? La mayoría pierde, uno solo gana. Y los que pierden no pueden salir a gritar fraude cuando no hay ningún fraude, pues. Fraude el año 2000. Ahí sí, por supuesto. Montesinos organizó un fraude espectacular, pues, claro. No hay duda. Los observadores de la OEA vieron, dijeron, estas elecciones no son ni justas, ni libres, ni transparentes. Prohibieron la publicidad comprando los medios de comunicación, ¿no es cierto? Coparon todos los espacios públicos para hacer pintas, prohibían que entrevistaran a los otros candidatos, coimearon de arriba abajo, en fin, todo lo que tenían que hacer para que Fujimori ganara. Y al final Fujimori postuló solo porque Toledo retiró su candidatura. Y no sacó el 100%. Ganó porque estaba solo, pero bueno. Tremendo fraude. Eso es un fraude, pues. Eso es un fraude. Las firmas falsas de Perú al 2000, todo eso es un fraude. Pero actualmente no hay ningún fraude. Es simple y llanamente la pataleta de López Aliaga y otros más que lo acompañarán seguramente, que serán perdedores también, que no quieren aceptar que están perdiendo y que están perdiendo mal. Que están perdiendo a toda velocidad. Y que están perdiendo porque sus propuestas neofascistas no son del agrado de la mayoría. Gracias a Dios. Pero lo que sí es agrado de la mayoría, como les decía, es el golpismo. El golpismo, Acción Popular. Merino el lunes se declara ganadora. Merino el lunes sale y dice, yo gané las elecciones. Gracias Perú por respaldar mi acto. Fuera Sagasti, que me repongan. Porque este resultado es el respaldo que estoy necesitando. Y que a Sagasti no lo vaquen de acá al 28 de julio. ¿Ustedes creen que no lo quieren vacar? Por supuesto que lo quieren vacar. Aunque tengan más popularidad que todos los candidatos juntos, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Tenemos hoy día 2 invitados. Estamos terminando nuestro ciclo de entrevistas a candidatos parlamentarios, ¿ok? Vamos a presentarlos en este instante. Abel, ¿a quién tenemos ahora? Al señor Jorge Chávez de Victoria Nacional, que ya nos está esperando,
y también luego al señor Max Peralta. Ya vamos a la pausa para ir con el señor Jorge Chávez, pero también hay una pregunta, no sé si ayer pudiste revisar, ver la entrevista que le hizo el periodista de la CNN, Fernando, se me fue el apellido. Vi solo un pedacito donde Hernando de Soto, vi solo el pedazo de 2 minutos donde Fernando del Rincón le mete una cuadrada a Hernando de Soto que me dio muchísimo gusto, ¿no? Ya finalmente tuvo que confesar que se vacunó en Texas, pero al principio no quería decirlo. O sea, él siente que para ser presidente de la República no tiene ninguna obligación de decirnos si se vacunó o no se vacunó, ni dónde se vacunó, y que es lo mismo que hagan una colostomía. Por Dios, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, esto es... y además, amenazó al periodista. Lo amenazó. Igualito, en el mismo estilo que López Aliaga. Más elegante, más culto, ¿no? Sí, claro, más refinado, ¿no? Pero Fernando Rincón dijo, ¿qué le pasa? O sea, que no le gusta que le pregunten. Y le dijo con toda razón, mis padres han venido a los Estados Unidos, a Florida, y no se han podido vacunar porque no les toca. ¿Por qué se vacunó usted? Si a usted no le toca. Y te aseguro que los padres de Fernando Rincón son bastante mayores que el señor Hernando de Soto. Entonces, tenía toda la razón de preguntarle. Mira, en Estados Unidos, la comunidad peruana en los Estados Unidos, que son residentes o ya nacionalizados norteamericanos, no están felices con que hordas de peruanos se suban a los aviones a vacunarse cuando ellos no se han vacunado. O sea, un poquito de, ¿no? A partir de el 15 o 20 de abril, me parece, hay algunos estados que sí están vacunando turistas. Algunos estados. Muy bien, será parte de su promoción del turismo, pero no todos los estados. Y por eso la pregunta era pertinente, porque si decía que se había vacunado en Florida, inmediatamente le iban a decir que eso era ilegal, porque en Florida está prohibido. Y él por eso no quería decir en qué estado. Dijo que en Houston. Bueno, es cuestión de verificar, ¿no? Yo creo que sería fácil de verificar si es verdad o no. Pero tenía resistencia a decirlo. ¿Ok? Tenía una resistencia bien seria. Y cuando tú has hecho algo dentro de la ley y estás segurísimo de que no hay ningún problema, lo cuentas. No le das tanta vuelta al asunto. Cuando le das mucha vuelta a la historia, algo raro está pasando. Muy bien, ya estamos en comunicación, lo veo en pantalla, con el señor Jorge Chávez, candidato número 7 al Congreso de la República por Victoria Nacional, pero también candidato a la vicepresidencia. Los vicepresidentes son muy importantes en este panorama, así que vamos a conversar con él en un instante. A ver, hacemos la pausa, seguimos de frente. Hacemos la pausa, claro, hacemos la pausa y hay que decir que también es jefe del plan de gobierno de Victoria Nacional, así que le podemos preguntar varias cosas. Pausa y retornamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Lampa Radio San Valentín, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, y estamos a través de los aplicativos móviles y también del Facebook en vivo y YouTube en vivo que es en esta transmisión. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el señor Jorge Chávez de Victoria Nacional, candidato a la segunda vicepresidencia. Adelante, Rosa María. Muy bien, muchas gracias. Y lo primero, bueno, lamentar la situación que está atravesando el candidato presidencial, George Forsyth, que está enfermo con COVID. Es un hombre joven, fuerte, yo estoy segura que va a salir adelante con un buen sistema inmunológico, pero claro, lo aleja de la campaña en la última milla, ¿no? Ahí llegando a la meta. Y esto es bien complicado. Y también hay que decir, si pasa la segunda vuelta, va a tener que tomarse todavía unos días de descanso, así que se coloca en una situación difícil. Gracias por estar con nosotros, señor Jorge Chávez. ¿Cómo están manejando en campaña el tema de la enfermedad del candidato?
Muchas gracias por la entrevista, Rosa María. Bueno, nos ha agarrado esto de sorpresa. De un momento a otro, yo pensaba acompañar a George en su viaje, iba a ir a Ica y queríamos hacer un rush final con participación mía, mostrar pues que en realidad él no está solo. Lamentablemente yo no he podido acompañarlo en toda la campaña porque tú sabes, ahora pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo a mi edad, ya tengo que tener más confinamiento, ¿no? Pero el rush final sí va a ser más en equipo, con la plancha, y todo esto, bueno, se ha roto, ¿no? Y bueno, espero que también la población en estos días reflexione y se dé cuenta que George es un líder juvenil muy potente, con unas ganas de hacer cambios en el país, y lo acompaña un tremendo equipo. La verdad que nos hemos esforzado de organizar un equipo profesional de altísimo nivel. Son gente que no necesita trabajar para el Estado, que ya logró todo en su vida y que más bien quieren aportar un granito de arena en momentos tan difíciles para nuestra nación, ¿no? Señor Chávez, yo le pido por favor que nos hable un poco del equipo, porque mucha gente puede creer, y no sin razón, que el candidato es muy joven, que no es su momento, que más adelante tal vez, en otra oportunidad. ¿Quién acompaña? ¿Quién es el equipo de George Forsyth? Además de usted, ¿quiénes más están? A ver, primero empecemos por el candidato mismo, porque se le ha colgado este San Benito de que es una persona sin experiencia, ¿no? Y George tiene experiencia de gestión pública y de gestión privada. Una experiencia que no la tiene, por ejemplo, Verónica Mendoza, que nunca ha manejado ni un kiosco de periódico, y gran parte de quienes la acompañan en su equipo son gente de tiza y pizarra, o sea, son académicos, y algunos de ellos, cuando les ha tocado hacer algo en la función pública, lo han hecho mal, ¿no? O simplemente no le han dado la posibilidad de hacer de la suya porque ha habido contrapesos, como el caso del Banco Central, ¿no? Cuando el señor Oscar Dancourt le toca asumir de manera interina la presidencia, porque por orden de llegales se decide eso, simplemente no tenía mayoría en el directorio, si no hubiera destrozado ese Banco Central. Entonces, en nuestro caso, a ver, ¿quiénes estamos? A ver, en el tema territorial, de desarrollo de ciudades sostenibles, inteligentes, tenemos a Ortiz de Ceballos, Augusto Ortiz de Ceballos. Es un arquitecto urbanista de gran prestigio nacional e internacional. Tenemos en el tema de vivienda a Oscar Conde, que es un profesional con doctorado en gestión pública, con mucha experiencia en municipalidades, en temas de agua potable, etcétera. Tenemos a Juan Risi, por ejemplo, que es PhD de la Universidad de Cambridge, experto en temas de ciencias aplicadas a la agricultura. Tenemos a Elania Carrión, por ejemplo, que es una experta en seguridad alimentaria y que, bueno, en el caso de Elania también inclusive es candidata al Congreso, va con el número 26. Juan Risi también está yendo al Congreso con el número 13. Tenemos, bueno, un tremendo equipo. Alberto Ñeco, por ejemplo, en temas de inversión privada, sistemas de inversión, es un economista sobresaliente. Joaquín Rey es un economista de la Universidad. Yo le voy a pedir que nos diga cuáles son los cuadros que tienen para manejar la pandemia. No le digo ministro porque no le toca a usted, pero ¿cuáles son los cuadros de Avanza, de Victoria, perdón, de Avanza Perú, de Victoria Nacional para manejar la pandemia? Bueno, tenemos un gran epidemiólogo que es Fernando Osores, y también Virginia Bafigo, ¿no?, que ha sido presidenta de salud y es una experta en la materia de salud, y con ellos tenemos una gama de profesionales grande. La verdad es uno de los grupos de equipos de trabajo más grandes que tenemos, pero buena parte de ellos, también es cierto, están trabajando en el Estado, no puedo mencionar sus nombres,
Y otros Ahora, están en empresas privadas, también por la misma razón tampoco puedo mencionar su nombre, y en pero el es caso, un equipo. y en el caso de la economía, además de usted que es economista, ¿cuáles son los cuadros económicos? No les digo que van a ir al BCR o ser ministro de Economía, pero los cuadros en economía. Bueno, Joaquín Rey, por ejemplo, que también está yendo al Congreso con el número 9, él es economista de la Universidad de Harvard, es un economista sobresaliente, brillante. También está, a ver, déjame, Ñeco, Alberto Ñeco. Bueno, es una lista enorme de gente. En este momento no me acuerdo de todos ellos, pero Está usted, pero por ejemplo, una pregunta que se le hace mucho es, ¿qué bueno, y opina de la también la gestión? razón por la que no me acuerdo, no es que no me acuerdo, sino que muchos de ellos no puedo mencionar sus nombres. Por ejemplo, hay varias economistas brillantes, pero que están trabajando en el Estado y tienen bastante experiencia y son personas muy, con un conocimiento del aparato público muy Muy fuerte. bien. ¿Qué opina de la gestión de Julio Velarde como presidente del BCR? Yo creo que en líneas generales el Banco Central ha tenido una buena performance durante muchos años. Sin embargo, me parece que en la pandemia este programa de Reactiva Perú no fue bien diseñado. Ahí ha habido errores en su concepción y eso ha hecho de que se le dé mucho dinero a empresas que no necesitaban, empresas que tenían sus propias garantías, que han podido tranquilamente tocar la puerta de su banco y obtener inmediatamente los fondos sin necesidad de una garantía del Estado. Y a esas empresas se ha ido prácticamente la mitad de los recursos y luego las condiciones que se pusieron para acceder también eran demasiado rígidas, lo cual hizo pues que muchas empresas cerraran sus puertas, y justamente el objetivo que tenía Reactiva Perú es evitar que la empresa cierre sus puertas, evitar que se genere desempleo, evitar que se produzca un colapso de los pagos, ¿no? Y todo eso se produjo, o sea, las empresas cerraron, se produjo desempleo masivo. ¿Y por qué? Porque los recursos no fueron a las empresas que más requerían, ¿no? Pero bueno, eso es algo que en algún momento se puede cometer errores, pero en líneas generales yo creo que lo que el Perú tiene como autonomía del Banco Central es algo fundamental, ¿no? Y es algo que a mí me pone, la verdad, los nervios de punta cuando escucho hablar a Verónica Mendoza, porque habla con una inexperiencia, una falta de, no sé si es de conocimiento, simplemente es una cuestión ya ideológica, ¿no? Así es. A usted le tocó dirigir el BCR también. Así es. Yo presidí el tiempo, Banco Central en el peor momento del país, ¿no? Es lo que le iba a decir, en un momento espantoso. Creo que usted estuvo del 90 al 92, me parece. Así es. Yo salí con el autogolpe el 5 de abril, estuve en desacuerdo y bueno, Claro. Pero del 90 al 92, que puede ser la época más espantosa de la historia del Perú en materia económica, ser presidente del BCR no era una broma. ¿Cómo compara ese periodo con este? Yo creo que se aproxima bastante, ¿no? Se aproxima bastante porque también esta es una crisis, sobre todo que va a tener impactos a mediano plazo muy fuertes, ¿no? No se va a salir tan fácilmente del tema sanitario, porque ya vemos que el virus muta mucho, las vacunas tienen un periodo de efectividad y no va a tener una efectividad permanente, por lo tanto se va a tener que vacunar reiteradamente a la población. Y eso va a generar un hueco fiscal enorme, se va a tener que hacer una reforma del Estado muy profunda, no cabe otra, porque ¿de dónde van a salir los recursos? Bueno, lo que está diciendo Verónica Mendoza con su equipo de que le sobran recursos al Perú, ¿no? Entonces han agarrado las cifras de deuda pública bruta, deuda pública neta, y han restado y dicen, acá está, hay ahorros por 80.000, 70.000 millones, y eso lo vamos a gastar, y vamos a dar bonos, o sea, van a lanzar plata por helicópteros, ¿no? Y esa es una irresponsabilidad tremenda, porque tú bien sabes, Rosa María, que así como las empresas, las entidades públicas tienen una base de liquidez necesaria para poder funcionar. Tú no puedes irte contra esos fondos que son la liquidez básica de las entidades públicas. Y para eso están los fondos
el fondo de contingencia que tiene fondo de estabilización fiscal, ¿no? Que en este momento está en el mínimo, casi en cero. Estamos por los 1.000 millones, que casi no es nada. Entonces, no hay fondos en el Estado. Lo único que queda es o endeudarnos mucho más, ¿no? O si no, tocar la maquinita del Banco Central y ponernos a producir dinero, plata como cancha. Y para esto quieren meter al señor Oscar Ancur, que dicho sea de paso, acá tengo el libro donde estuvo él, mira, Perú heterodoxo, claro. ¿no? Escrito por Ancur junto con Daniel Carboneto, patrocinado por Alan García. Eso fue lo que nos llevó a la hiperinflación, a la peor hiperinflación. Además, acordémonos, con hiperrecesión. Y los que pagaron los platos rotos, acordémonos también en esa época, la pobreza en el Perú llegó como al 80%. Solamente 20% de los peruanos no eran pobres, el resto todos para no ir ahí, para no ir a ese lugar trágico de donde usted estuvo también, la segunda prioridad de la gente en la encuesta planteada por Ipsos este fin de semana, la primera es combatir la pandemia, claro, pero la segunda es la delincuencia empatada con promover la inversión y el empleo. Todo el mundo recibe un bono de buena gana, pero en realidad todo el mundo quiere trabajo. O sea, ¿cómo hacemos para que esos 2 millones de peruanos que se quedaron sin trabajo vuelvan a trabajar? Para que todo ese grupo que se ha movido de nuevo a la pobreza regrese a donde estaba antes de la pandemia. ¿Qué proponen ustedes? Como la economía es lo suyo, le pido que nos diga, ¿qué proponen ustedes en concreto para que la gente vuelva a tener trabajo? Bueno, las propuestas de los otros partidos han sido distintas. Ahora todos se han copiado nuestra propuesta, ¿no? Que nosotros justamente estamos diciendo desde el inicio de la campaña, y está en nuestro plan, ¿no? Los otros planes no están, que vamos a atacar el tema del empleo desde la base de la pirámide económica y social, o sea, focalizando los pocos recursos que hayan del Estado, calculamos unos 10.000 millones de soles, focalizarlos a la micro y pequeña empresa informal. ¿Para qué? No solamente para volver a tener esos empleos, sino para que los negocios dejen de ser de subsistencia y se conviertan en negocios rentables, en negocios sostenibles. Entonces, lo que vamos a hacer, tipo franquicias, pues bodegas, vamos a organizarlas en una plataforma tecnológica. A través de esa plataforma le vamos a dar una marca que le va a permitir acceder a asistencia técnica, le va a permitir tener asesoría de gestión de calidad, crédito barato e insumos en la puerta de su negocio. Entonces va a cambiar totalmente la competitividad de ese negocio. Entonces esto va a hacer que los pequeños negocios que son, y básicamente son comerciales y servicios, que hacen la gran parte del empleo, y es donde se han perdido los empleos en Perú, o sea, se conviertan ya en negocios y empleos resilientes, que si viene otra pandemia, no vuelva a suceder lo mismo, sino que sea gente ya que pueda ahorrar y que inclusive automáticamente al subirse a esas plataformas, automáticamente van a estar formalizados. Ese es nuestro enfoque. Esto lo tenemos debidamente estudiado y lo vamos a hacer con rapidez porque tenemos las plataformas tecnológicas ya seleccionadas. ¿Qué impacto podría tener plataformas de organización de negocios, pequeños negocios informales o no tan informales a veces? ¿Cuánta gente podría entrar en ese sistema? ¿Qué han calculado? Nuestra meta es tener 2,5 millones de empleos, digamos, en un plazo de 2 años, ¿no? Esto, claro, va a depender mucho de las condiciones internacionales, de lo que suceda, y 850.000 empleos transitorios. O sea, en paralelo a este esquema que te he contado, un esquema de empleos transitorios que estaba basado en inversión en infraestructura de manera rápida y aplicando tecnologías que sean intensivas en mano de obra. Ya venimos trabajando con expertos ingenieros que están rescatando tecnologías que ya se dejaron de usar y que no utilicen mucha maquinaria, sino que utilicen mucha mano de obra. Entonces ya estamos diseñando para distintos tipos de proyectos, por ejemplo, para lo que es irrigación, para lo que es regadíos, o lo que es mantenimiento de pistas, veredas, mantenimiento de caminos rurales,
En fin, Ahora, y escuelas, sobre lo todo las que, escuelas las queremos sanear, porque 60% de las escuelas no tienen ni agua potable, no tienen servicios básicos. pero eso es, como usted dice, empleo temporal, construcción civil, que es intensivo en mano de obra, Sí, entra y sale. Pero el círculo virtuoso que se inaugura justamente cuando se sanea la economía en el 90 de una manera traumática, pero se sanea es inversión, riesgo, o sea, el riesgo lo asume el privado, pero nadie arriesga para morir. Todo el mundo arriesga calculadamente, ¿no es cierto? Entonces, riesgo, crecimiento, desarrollo, redistribución a través de la tributación y desarrollo. Ese es el círculo virtuoso. En este momento, la inversión se para. Y se para por dos razones. Por la crisis sanitaria, pero también por la crisis política. ¿Cómo darle al país estabilidad política si ustedes entran, tienen 15, 10 congresistas y George Forsyth es presidente? Discúlpeme, pero me lo vacan en 15 días. ¿Cómo cambiar ese problema esencial hoy? Porque sin estabilidad no hay inversión. Nadie va a gastar un centavo de su plata en poner un negocio y dar empleo si cree que en menos de un año cambia el presidente y el que viene hace algo que perjudica directamente su negocio. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, primero que tiene que haber un shock en la gestión sanitaria, que está siendo manejada pésimamente. Se está arrastrando todo el esquema que aplicaba Vizcarra y no hay una buena gestión. Y luego hay que hacer un shock de confianza. Un shock de confianza. El inversionista tiene que confiar en el gobierno, tiene que confiar en su capacidad de gestionar en los 5 años el gobierno. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Los mejores peruanos van a estar en los cargos. Ya no va a haber cargos simplemente por amiguismo, Richard Swing, ¿no? Vamos a poner a las personas más idóneas en los cargos. Ahora, estos dos shocks, el shock sanitario, que para resumírtelo, porque es un tema complejo, pero el tema no es solamente vacunación, porque todo el mundo está hablando de vacunación, pero ya estamos viendo que el tema de vacunación es un elemento. Lo más importante es trabajar en la salud primaria y a ese nivel necesitamos asegurar medicación oportuna. Apenas surgen síntomas de COVID, la medicación oportuna como la está teniendo George, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente... Entonces ahí tenemos al doctor Tito Señor Jorge Chávez, usted sabe que la única medicación oportuna es el oxígeno. No hay nada más. No hay nada más. Ojalá hubiera alguna medicina milagrosa. Ojalá lo hubiera. Y tenemos toda la esperanza de que todos los equipos de investigación que están trabajando en el mundo en buscando una cura, pronto encuentren una. Yo creo que la van a encontrar antes de un año. Me gustaría que tú entrevistes a Tito Achinelli, que tiene una experiencia... No, sí lo conozco, ha sido mi médico. Lo conozco muy bien, pero, digamos, la verdad es que no hay una cura. Hay muchas cosas que hacen. No, la cura no es, no, claro, no, la palabra no es cura, ¿no? Sino es tratamiento para poder evitar que destruya el virus. Yo creo que hay tratamiento para los síntomas, pero si el cuerpo no da, el cuerpo no da. Hay gente que ha tenido la mejor medicación del mundo. Hay medicación que ayuda a puede mejorar algo los síntomas y así mejorar al paciente para sacar pero básicamente la terapia es oxígeno. Esa es la terapia es oxígeno. Y con oxígeno te sacan la básicamente. Es importante, indudablemente. Sí, ¿no? Pero la oxigenoterapia ya es cuando tú has pasado de la parte sintomática a un nivel ya más avanzado, pero sí se puede tratar en un nivel básico y eso nos ahorraría muchos recursos, porque inclusive ya no requerirías oxígeno. Entonces, sí, hay mucho aprendizaje. Por ejemplo, en Loreto, en Ucayali, hay ahí expertos, porque están radicados, biólogos extranjeros que hacen investigación ahí y han estado experimentando y esto en coordinación con la OMS. Claro, o sea, pero ya quedó claro que ni la hidroxicloroquina, ya quedó claro que ni la hidroxicloroquina ni la ivermectina sirven. Ya quedó claro. O sea, después de una agria discusión científica quedó claro. Entonces,
digamos, podemos seguir el camino de Johnny Lescano y decir que con un trago de cañazo y sal, ¿no es cierto?, uno se limpia y evita el COVID, o podemos seguir el camino de la ciencia de decir, no hay forma de curar esto, no hay forma. Esa es la desgracia que estamos viviendo. Porque ¿sabe qué pasa cuando decimos que sí hay tratamiento? Mucha gente que nos está escuchando y que ha tenido que enterrar a su familiar se siente muy culpable porque cree que había un tratamiento y que no se lo dio oportunamente. No, pero justamente existe la posibilidad de un tratamiento, eso es una realidad. Y el Estado no, no sí, se pero que ese tratamiento no es infalible. Es decir, no tenemos tratamientos infalibles. Por eso te conversa con Tito Chinelli, él es un experto en la materia, o si no con el doctor Fernández, que también es un experto en vacunas, y hay una capacidad enorme de desarrollo de vacunas en Perú. Eso muy poco lo saben, pero sí lo saben internacionalmente. En Japón es muy valorado el trabajo que ha estado haciendo el doctor Fernández. Y la vacuna peruana ya hace unos días, Alemania está completando ya los estudios en seres humanos. O sea, lo que no ha hecho Perú, lo está haciendo Alemania. Entonces, vamos a tener vacuna peruana en algún momento. Pero qué lástima que hayamos perdido tanto tiempo. No hay ninguna validación. Ahora, ¿y por qué el trabajo del doctor Fernández, señor Chávez, el trabajo del doctor Fernández siempre ha sido desarrollado en animales. Porque claro, él es veterinario, no es desarrollador de vacunas para seres humanos. Bueno, nunca lo ha sido. Somos animales también. Claro. O sea, algunos más que otros. Bueno, muy bien. Yo le deseo mucha suerte, porque nos ha quedado el tiempo corto y tengo otro invitado. Usted, tal vez, si llega George Forsyth a la presidencia, podría ser presidente del Perú. No, bueno, espero que no. Y una de las primeras cosas que queremos hacer es quitar de en medio el tema de la vacancia y el tema también de la cuestión de confianza. Porque tenemos un sistema presidencial y no debería haber cuestión de confianza en un país con un sistema presidencial. Eso genera inestabilidad, porque la base de la estabilidad no tiene que ser un primer ministro, no es un presidente, pues. Entonces no inaugura un gobierno. Y el plan de gobierno tiene que ser la base permanente de 5 años y el diálogo entre las fuerzas políticas, llegar a consensos, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pronta mejoría, señor Forsyth. Nos tenemos que ir despidiendo y regresamos en un instante con otro invitado que también postula al Congreso. Vamos a conversar con un segundo, por favor, Max Peralta, candidato del Partido Morado, que encabeza Julio Guzmán, con el número 16. Max es natural de Huancarama, provincia de Andahuaylas, región de Apurímac, pero postula por Lima. Vamos a hablar con él. Él representa el sector textil, ha sido dirigente estudiantil y vamos a conversar con él, pero tiene que engancharse con nosotros, Abel. Sí, Rosa María, ya está en línea. Dame un segundo para que todo quede, que prenda su cámara. Que prenda su cámara, por favor, nuestro invitado, el señor Max Peralta. Y ahí está, ya lo podemos ver. Bien, muchísimas gracias a nuestro anterior invitado, el señor Jorge Chávez. Y prácticamente ya estamos cerrando todas las rondas de invitados mañana. Y a todos los que hemos renovado la invitación, nadie llamó de los candidatos presidenciales, por si acaso les informo. Bien, Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con el señor Max Peralta, número 16 de Partido Morado. Él también en su biografía nos indica, es un migrante a Lima, postula por Lima ahora, pero él viene de la región Apurímac. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y señor, por favor, señor Peralta, cuéntenos un poquito de usted. Yo lo veo muy joven en la pantalla, pero cuéntenos un poco su biografía. ¿Cómo así llega al Partido Morado? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué es lo que piensa hacer en el Congreso? Cuéntenos sobre usted, en pocas palabras. Muchas gracias, Rosa María. Muy buenos días a todos. Es todo un honor para mí conversar contigo. Gracias por permitirme que hoy me dirija a tu público. Soy Max Peralta, he nacido, como bien lo has dicho, en Apurímac. Hace muchos años he emigrado acá a Lima con todos mis padres. Son más de 20 años que vivo en Lima Norte.
He descubierto mi vocación de servicio hace muchos años gracias a la invitación de una profesora que invitó a una pastoral juvenil. He sido catequista por muchos años y esta vocación de servicio me permitió también en la Universidad Nacional de Ingeniería ser presidente del Centro de Estudiantes, miembro del Tercio Estudiantil, ser parte del comité organizador de varios congresos educativos y desde el Partido Morado también he tenido esa vocación de servicio, he sido parte de la construcción partidaria desde el Partido Morado, desde el inicio, desde el 2016. Y es por ello que estoy acá, me siento totalmente identificado en esta vocación y voy a continuar en esa misma línea en el Congreso, buscando un Congreso cercano y sobre todo un Congreso más humano, que es lo que necesitamos. ¿Cómo así un joven catequista de la pastoral juvenil termina en la política? Cuéntenos un poco ese paso. Gracias, Rosa María. Es como pasar del cielo al infierno. No, no es tanto así. En realidad lo que nos une es una vocación de servicio. Acá hay un detalle. O sea, el término de política, pues la política es buena. La política ayuda a la gente en realidad. Es una manera de ayudar masivamente, ¿no? De cambiar la educación, de ayudar pues a los emprendedores a salir, ayudar a que los pobres salgan de la pobreza, pero de una manera real, no con bonos, no con sino apostando por el emprendedor, ayudando a que ellos crezcan, porque el emprendedor genera justamente trabajo, dinamiza la economía, y esa es una forma real de ayudar al prójimo. Pero ese es lo que es la verdad de un político. Lastimosamente hasta ahora nos han estado gobernando muchos malos políticos y tomar esa decisión es un poco difícil, como lo manifiestas. ¿Por qué? Porque hay ese rótulo de que tú quieres entrar a política, otro corrupto más, otro ratero más. No es fácil, pero cuando entiendes, y desde el Partido Morado es algo que creo que lo tenemos claro, entiendes realmente el significado de política, pues te aventuras y yo estoy seguro que vamos a hacer un gran cambio, pero de la manera correcta. Entiendo que usted es ingeniero, ¿usted ha terminado ingeniería en la UNI? Sí, egresado de la Universidad Nacional, en Ingeniería Textil. Exacto, ¿y ha desarrollado una carrera en el sector textil también? Sí, tengo más de 12 años en el sector privado y actualmente soy un emprendedor textil. Y dicho sea de paso, tenemos que ver también un tema de salvaguardas, el tema de las prendas textiles, ¿no? Ya, ¿usted está a favor de que pongan aranceles para que no entre competencia? Lo que pasa, el tema de las salvaguardas es algo que se tiene que ver con bastante pinzas porque eso solo se aplica cuando afecta a nuestra industria textil y sobre todo a nuestros emprendedores textiles, que somos un montón de gente está en Gamarra prácticamente detenida, pero se tiene que ver con pinzas porque hay muchas cosas chinas o algunas prendas que nosotros no hacemos y que esas prendas sí deben seguir viniendo. Pero algunas en específico, que son las que nosotros fabricamos acá en nuestra industria, se deberían poner algunos aranceles para así fomentar un poco más y que no se vea perjudicado el sector textil, porque es la que genera un montón de puestos de trabajo. Pero señor Max, a ver, vamos por partes. Yo también quisiera que no hayan otros programas periodísticos a esta hora, para que todos me vieran a mí. Y sería muy bueno, nos pondrían un montón de publicidad y como yo soy la única, todos me ven a mí. Pero eso no va a pasar, yo tengo que competir con otros programas. A usted estoy seguro le gustaría que solo postule el Partido Morado o dos más, entonces así todos entran. Lo mismo pasa con las prendas de vestir. El problema es que el consumidor se perjudica. El consumidor se beneficia por la competencia. ¿Por qué le va a pagar más a usted si puede obtener un precio importado de la misma calidad o mejor? Gracias, Rosa María. Me gustaría explicar. Por ejemplo, si nosotros habláramos, por ejemplo, de autos, acá no fabricamos autos, y si vienen autos a menor precio, excelente, nos beneficiamos todos. En el tema textil, en el tema de prendas textiles sobre todo, sí hay una competencia no leal. ¿Por qué? Porque vienen por temas de subsidios y por otros temas de que viene el precio a bajo precio y no está ayudando y está afectando al comercio peruano. Y ya lo dijo en Decopi. Escúcheme, si alguien compite con el mismo producto que usted y lo hace más barato que usted, tiene mejor competitividad, es más competitivo y eso beneficia al consumidor. Que lo hagan en el Perú no quiere decir que no lo puedas traer de fuera. La única razón por la cual pueden ponerle derechos compensatorios o salvaguardias es que usted pruebe que en origen
Esos Exacto. productos están siendo subsidiados por otro Estado. El problema es que muy pocas veces se ha podido probar. Las pocas veces que se ha podido probar, el Indecopi efectivamente ha puesto los derechos compensatorios. Las Exactamente. pocas veces. Este no es un mecanismo para evitar la competencia. Lamentablemente, los empresarios mercantilistas, que están en todas partes, quieren que se cierren los mercados para no competir. No, no, Si se hace... no es así, Rosa María, está exactamente como dices tú, este es un mecanismo que está en la OMC, que es el Organismo Mundial del Comercio, que justamente faculta cuando se aplican subsidios o se aplican otras modalidades que hacen que la competencia sea no transparente, y eso ya hay un informe de Indecopi respecto a ello. Lamentablemente todavía no se ha aplicado, ha sido que se aplique aranceles, pero el Ejecutivo por lo pronto ha decidido que no es necesario porque estamos actualmente en un tema de pandemia, por lo pronto, pero eso no indica que no se aplique porque afecta a un pero montón. no le pero atento a esto. No le corresponde al Congreso aprobar eso. No, pero sí, y uno representa y tiene que ayudarnos de alguna manera a que esta situación se acelere y se vea. Porque eso, Bueno, ojo, ya ojo también, entiendo que su también punto de vista y no lo comparto. Me parece raro que en el partido de Julio Guzmán tengan una política de protección al producto local. En el caso de Forsyth sí lo ha dicho abiertamente, pero es la primera noticia. Yo pensé que ustedes eran liberales en lo económico. Me equivoqué. Me ha abierto usted los ojos. Está clarísimo que ustedes apoyan medidas de tipo proteccionista. Pensé que eran más liberales. Es que en realidad liberales económicos creo que no hay muchos en esta campaña. Muy bien. ¿Qué más quiere hacer usted en el Congreso? Cuéntenos un poco. ¿Cuáles son sus propuestas? Gracias, Rosa María. Indudablemente hay que proteger lo nuestro, y eso no implica que nosotros no apostemos por el comercio. Insisto, de acá nosotros sí tenemos toda una política. Lo otro que se tiene que apostar es el tema de seguridad ciudadana. El Partido Morado tiene toda una propuesta en el tema de prevención, de represión y de rehabilitación. Pero en el tema de represión, acá hay un tema. El Código Penal se tiene que revisar en el tema de los robos callejeros. Yo he sido víctima de muchos robos y a mí me cuesta, yo soy testigo de cómo fácilmente se llega un delincuente, algo que me ha costado a mí tenerlo, y lamentablemente cuando el juez dicta una pena menor igual a 4 años, lamentablemente este delincuente solamente va a firmar mensualmente, y eso es lo que tenemos que cambiar para que no solamente la falta, sino todas estas personas que son condenadas a menos de 4 años hagan trabajos sociales pero efectivos, y lo hagan pero realmente, y si no, se tengan que ir a una cárcel efectiva. Esto ya no, los mismos penalistas ya lo han revisado. Lo que usted propone ya está en el Código Penal. No es un problema de justicia, es un problema de ejecución. Se hizo un piloto con una municipalidad hace más de 10 años y al final no funcionó, porque los pilotos se tienen que hacer con municipalidades que son los que pueden dar empleo temporal. Pero ¿cuál es el problema? Que la esclavitud la abolió Ramón Castilla, entonces hay que pagar por ese empleo y las municipalidades no tienen partidas para pagar por ese empleo. Ese es uno de los problemas más graves. Esto es todo un plan de gobierno que no solamente viene del legislativo ejecutivo, es amplio y se tiene que ver este presupuesto especialmente para ello, pero también acá se tiene que amarrar que si esta persona no hace ese trabajo social, porque eso es lo que normalmente hace, porque tú tienes que ponerle tal vez un policía para que lo ejecute, la idea es que condicionarlo a que si no lo cumple se vaya a cárcel efectiva. Esa es la forma de amarrar para que se cumpla de alguna manera este trabajo social efectivo. Como tú lo manifiestas, las faltas actualmente sí indican que tienen que hacer trabajos sociales, pero no se cumplen. Actualmente solamente no confunda. El delito con menos de 4 años de pena sigue siendo delito, no es falta. Falta es otra cosa, ¿ok? Delito con pena privativa de la libertad suspendida. ¿Por qué? Porque es un delito menor y se supone que si es un primario, si tiene vocación de no reincidir, si es de menos de 4 años la pena establecida en el Código Penal, el juez, con toda razón, no lo va a mandar a una escuela del crimen. Va a tratar de que esta persona se resocialice, sin mandarlo a la cárcel. Y eso está bien. Sí tengo claro que es una falta y que es un delito por hurto, un delito por robo. Eso lo tengo totalmente claro. Lo que justamente te estoy indicando
es que también estos delitos que son a menos de 4 años vayan a trabajos sociales, pero trabajos sociales efectivos. O sea, actualmente no se está cumpliendo, y esta sensación de las personas de que no hay justicia es verdad. Inclusive el 90% de las personas no va a denunciar porque dice, ¿para qué? Si el delincuente va a salir libre. Ni siquiera está ni 24 horas. De lo que debería estar hasta 48, ni siquiera está 2, 3 horas. Pero le digo una cosa, ¿eh? Robo de celular con arma, sea un cuchillo, cualquier arma, de noche y más de 2 personas, son 8 años, ¿ah? Eso es robo agravado, pero lo que Claro. normalmente sucede con esos robos comunes, que tú, por ejemplo, estás en el carro, te sustraen la billetera y tienes 900 soles, eso es una falta. Si tuvieras 1000 soles, No, es no un es delito. falta, es hurto, No, pero no. no tiene Si es 900 soles, es una falta. Si es menos la remuneración mínima vital. Si supera la remuneración mínima vital, se transforma en delito por hurto, como lo acabas de manifestar. Y si, como dices tú, si es que viene, te apunta con un arma, te cogotea, eso es un robo. Pero al margen de la distinción de falta, delito por hurto, delito por robo, todo lo que sancione menos a 4 años tiene que ser sancionado con trabajos sociales efectivos y en la calle. Y eso Muy que bien. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Le deseo mucha suerte. Número 16. Rosa María, 16 solamente del partido. 30 segundos Sí. nomás, decirle a todas las personas que nos están escuchando, este 11 de abril estamos nosotros jugándonos el futuro del país de los próximos 5 años. Así que tenemos que ir a votar como si nuestra vida y el Perú dependiera de ese voto, porque depende de ese voto. Así que informémonos y votémonos correctamente. Soy Max Peralta y búsquenme en las redes sociales como Max Peralta 16. Gracias. Max Peralta, 16 del Partido Morado, ha estado con nosotros. Gracias por haber estado esta mañana acá. Y mucha suerte a todos nuestros invitados. Estamos llegando ya casi al final, ¿no, Abel? Tenemos el miércoles y el jueves para entrevistar. El viernes ya no, pero vamos a seguir haciendo. Vamos a entrevistar hasta mañana, Rosa María. El jueves vamos a tener un análisis de todo el panorama y el día viernes vamos a estar con el señor jefe de la OMPE para que nos absuelva todo. El señor Piero Corbeto ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, así es que va a estar con nosotros. Trataremos, no sé, quizá hacerlo más didáctico para ayudar a las personas a votar, y con eso cerramos la campaña. Yo invitando a todos los presidenciales, pero ya nadie ha llamado, así es que bueno, nosotros hemos querido estar con todos. Como dice la Biblia, son muchos los llamados, pocos los elegidos. A mí no me eligieron, qué pena. Muy bien. Pero, Rosa María, sí. Sí, no, dime. No, que ya nos tenemos que ir despidiendo. Con el apuro de la Semana Santa y ayer, el inicio de la semana, no anunciamos qué personas ganaron la rifa el día miércoles, y queremos expresarles nuestro agradecimiento por la gentileza que tuvieron en apoyarnos. Julito nos va a poner en pantalla las personas que ganaron. ¿La tienes, Julito, por favor? A ver, salió todo, ya se transmitió el sorteo, y bueno, queremos agradecer por la generosidad que todos tuvieron a bien en apoyarnos con la rifa, que ayuda bastante para el sostenimiento de nuestra emisora, y gracias, renovarle nuestro agradecimiento, y ya los vamos a molestar después, porque tú sabes que una rifa no aguanta un año, ¿no? No, esto no aguanta ni 3, 4 meses. Nuestra rifa es de 5 soles, además. Es lo más modesta que hay. Pero queda claro, pues, que nosotros vivimos de la divina providencia, la caridad de ustedes. Y déjame hacer un comentario ayer, Abel, porque vi una cosa muy fea, la puse en Twitter, porque realmente me impactó. Y este programa se escucha a nivel nacional. Y muchas radios que trabajan con nosotros a nivel nacional a veces alquilan sus espacios, y es bueno que se sepa algo que tiene que quedar claro para todos. Las entrevistas no se venden, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una división absoluta y radical entre noticia y publicidad.
La publicidad está hecha para persuadir. La noticia está hecha para informar. La información está al servicio de la verdad, no de la persuasión para que consumas un producto. Ayer un conductor de un programa en Radio TV Yurimaguas, Radio Uranio, perdón, de Yurimaguas, señaló que Verónica Mendoza, muy molesto, ¿no? Se había negado a pagar la entrevista. Y el titular decía abajo, Verónica Mendoza quería entrevista gratis. Yo estaba viendo esto francamente horrorizada. He enseñado 7 años de ontología y he viajado por todo el Perú y he tenido charlas con colegas de radio y televisión de todo el Perú discutiendo este tema. Esto es absolutamente incorrecto. Trae abajo todos los principios de la ética profesional, absolutamente todos. Pero además, si no les queda claro, es ilegal, es absolutamente ilegal. ¿En qué ley? Revisen, por favor, la ley de represión a la competencia desleal, revisen el principio de autenticidad, donde dice claramente, pero claramente, que no se puede pasar como noticia lo que es publicidad. Si el señor locutor vende publicidad, la señora Mendoza paga y pone su publicidad, ¿ok? Pero si el señor hace pasar como noticia lo que es un publireportaje, entonces está violando el principio de autenticidad establecida en la norma de represión de la competencia desleal, cuya vigilancia está a cargo de Indecopi. Por si acaso, es ilegal, no es delito, es ilegal. Pero hay una segunda ilegalidad que deviene de la aplicación de la Constitución vigente. De acuerdo a nuestra Constitución, los partidos políticos y los candidatos no pueden hacer publicidad en radio y televisión. Solo pueden hacerla si la OMPE les otorga el espacio para hacerla. No hay financiamiento privado en radio y televisión. Cualquiera que lo hace está violando la Constitución y la ley. Que les quede perfectamente claro. Y espero que el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE autoricen pronto una resolución estableciendo multas severísimas a los radios en todo el país, prensa escrita, televisión y web, que hayan osado cobrar 1 centavo a cualquier candidato al Congreso, a la Presidencia de la República o al Parlamento andino. 2 leyes, la Constitución, por razones de reforma política, y la Ley de Represión de Competencia Desleal en violación directa del artículo referido al principio de autenticidad, que está clarísimo. Lo sé porque lo enseño. Entonces, por favor, a nuestros colegas en todo el país, tengan esto perfectamente claro. No pueden ser tan descarados y tan sinvergüenzas de salir a decir, toda entrevista tiene un costo, las entrevistas políticas tienen un costo, o nosotros de qué vivimos, vivimos del aire. Es increíble el descaro. O sea, era eso sí es mermelada. Eso sí es corrupción. O sea, ¿con qué independencia vas a entrevistar a alguien que te paga por la entrevista? ¿Dónde está la búsqueda de la verdad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está el sentido de justicia? Los valores básicos de la profesión. Todo por los suelos. Todo tirado al piso. Impresionante. Muy bien, a ver, quería decirlo y no olvidarme de decirlo porque nosotros tenemos una llegada muy importante. Obviamente la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación no hace cosa parecida. Por eso hacemos rifas. Y vendemos publicidad cuando buenamente podemos hacerlo. Poquísimo, pero podemos hacerlo. Y los radios y televisiones nacionales no venden entrevistas, por el amor de Dios. Qué cosa tan enloquecida. En fin. Así es. Bien, Rosa María, permíteme decir, la que se llevó el primer premio fue la señora Silvia Obregón, con el ticket 04943. El segundo premio, la señora Patricia Mesa, con el ticket 04982. La tercera persona que ganó es la señora Elida Doroteo, con el ticket 064 484A.
y el cuarto premio se lo llevó la señora Mercedes Blas con el ticket 06333A. Ahí está todo, ahí está en pantalla y así hemos cumplido y les quedamos muy, pero muy agradecidos a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan para sostener nuestra querida Radio Santa Rosa. Así es, Y Rosa María. la suerte estuvo detrás de nuestras oyentes mujeres, ¿ah? Está claro. Sí. 4 ganadoras. Así que tenemos una buena cantidad de mujeres que nos escuchan todas las mañanas. Mil gracias. Gracias a sus donaciones nosotros podemos sostener la radio. Muy bien, nos tenemos que ir. Ahora sí es tardísimo, Abel. Sí, nos vamos, Rosa María. Mañana volvemos con nuestros entrevistados. Último día de entrevistas. Y a ver si traemos mañana parte de la entrevista de la señora Verónica Mendoza, una partecita nomás, para poderla comentar. Yo creo que por esa parte no quiere venir, porque yo creo que es eso, porque eso se viralizó por todos. Se molestó porque yo le dije que lo que quería poner en la Constitución ya estaba. Debió haber estado contenta, porque si ya está, para que ya estaría, yo estaría feliz de descubrir que sí está, entonces ya tranquila nomás. Muy bien. Bueno, cuídate mucho. Mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.